Presenta a nuestro invitado de la charla los viernes porque lo bueno que presenta Eduardo es que tiene todos los datos en la computadora de él, que no lo tenemos nosotros. El disco duro de Eduardo funciona mejor que el de todos nosotros. Se puede trancar, pero bueno, es un gustazo recibir a Alberto Santelli esta mañana aquí en 100% Deporte, delantero centro, integrante obviamente de una pieza clave en el histórico Defensor, que en el próximo año va a celebrar un año muy especial, ¿no? Sí, porque serán 50 años de la conquista de un equipo que en el rubro Campeonato Uruguayo Profesional cambió la historia. El primer equipo que no fuera ni Peñarol ni Nacional en ser campeón uruguayo en la esfera profesional, aquel Defensor del año 76, pero que comenzó en Central, ¿no? Comenzaste con tu carrera, Peñarol, donde había sido campeón uruguayo, después la llegada a Defensor, haciendo referencia a 50 años, hace 50 años más o menos que te fracturaste, ¿no? En este caso. Sí, el 13 de diciembre, sí. Del 75, por eso. En este caso, el medio siglo no es un recuerdo grato, pero en definitiva después también, bueno, la selección uruguaya, el fútbol del exterior, en Colombia, en el Junior, ¿no? Hoy en día que está celebrando, el Junior de Barranquilla, la conquista del campeonato colombiano, Liverpool también, ¿no? Bajar a Liverpool afuera. Un semestre ahí. Se va a enojar el Bambino con aquella camiseta particular de Liverpool, ¿sabes? Sí, parecía la del Inter. Sí. Exacto, sí, bien, que usaba, así que bueno, Alberto, gracias. No imita una famosa frase de nuestra época, no de la de Jocas, que es más joven, que decíamos más joven que nosotros. Decíamos 20 diferencias. Es como Santelli, va todas. Exactamente. Pero y además Alberto después tuvo, a raíz de esa lesión grave que sufrió en aquel tiempo, que ya fractura, después tuvo que empezar a remarla de atrás en ese Defensor, porque además había un delantero centro que era muy buen jugador, que hizo varios goles en aquel comienzo de campeonato para Defensor, que fue el recordado Pedro Álvarez. Sí, señor. Pero después, bueno, Alberto terminó quedándose con la ubicación titular en aquel histórico Defensor. Así que, Alberto, gracias por estar por acá. Bueno, no, gracias a ustedes por acordarse de tanto tiempo y gracias por la invitación, ¿no? Y después, además, también, bueno, más acá en el tiempo, ¿no? Integrante del grupo técnico de Miguel Ángel Pupo, ya Nacional. afuera de la cancha y trabajando al costado de la misma. ¿En qué andas, Alberto? Bueno, ahora jubilado totalmente, así que cuidando nietos. Cuando coordinaba me dice, déjame ver primero a ver si no tengo que llevar los nietos a algún lado. Sí. Estábamos en eso con mi señora, así que, porque aparte ella tiene 5 nietos de su matrimonio, yo tengo 5 del mío, entonces cuando se juntan son una flota. Claro. Un equipo de fútbol. Sí. Y contame, ¿ves fútbol? ¿Te gusta? Veo fútbol, sí. ¿Estás veo actualizado? Fútbol. Sí, no actualizado, pero veo fútbol. Pero ves. Sí. ¿Y te gusta lo que ves? Normalmente no, salvo algunas ligas, pero no se ve para lo que es. Acá en lo nuestro, por ejemplo, en Uruguay. Lo nuestro no, porque, el tema de nuestro, yo veo que antes las canchas eran un desastre. Sí. Entonces podía haber excusa. Claro, el argumento era, mirá dónde jugamos en Potrero, imposible jugar. No dan 2 pases seguidos, pero había que dar 2 pases seguidos con las canchas sin pasto. Pero ahora están impecables, la pelota está impecable, tienen 5 pares de zapatos, los ves cayéndose. En partidos por ejemplo, el otro día en el Clásico, se cae este muchacho Méndez y viene un gol. Entonces son cosas que en la época nuestra, que teníamos un par de zapatos. Yo me acuerdo que estaba en Peñarol y le pedía a Lorenzo Unanue que me prestara los de él si no jugaba para poder usarlos. Y ahora tienen 5 o 6 pares de zapatos, no se tendrían que caer. En esa época, ahora que haces referencia, los pares de zapatos, es decir, se lo compraba, te lo comprabas vos el par de zapatos. Sí, claro. Y a veces no tenías para comprarlo. Claro. A veces había esos muchachos que venían a venderte ahí y decís, te lo pago el mes que viene cuando cobre, era así. ¿Te acordás que venían con claro. las bolsas? Sí, venían así. Sí. Clarito. Era normal eso. Y entonces ahora, ¿y por qué se da entonces que si hay una evolución en la infraestructura, no esté acompañada desde tu punto de vista en el rendimiento en la cancha? La verdad que no le encuentro explicación, porque yo me caliento mucho cuando se caen los jugadores en la cancha, porque a mí si me caía me decía, vos usá los largos, no te podés caer. No, que puso los cortos porque me siento más livianito, y realmente era así, claro. Porque aparte en la época que ya llovía y los zapatos pesaban 3 kilos. Claro, hoy cambió la tecnología, hoy son un guante, no pesan nada.
no tendría por qué ser, pero en realidad no le encuentro la explicación así clara. Y en tu rubro de delantero Sí. centro, en Peñarol Sí. no jugaste de delantero centro básicamente porque estaba Morena ya en Peñarol, pero ibas por izquierda básicamente Sí, también. Pero delantero centro, ¿hay algún jugador hoy en el fútbol uruguayo, en el fútbol doméstico que te guste en esa función? Y bueno, está Arezzo, ¿no? Arezzo. Sí, sí. Arezzo es un gran definidor, de cabeza imponente y maneja los dos perfiles muy bien. Es potente, capaz que le falta un poquito de velocidad final, pero es muy completo. ¿Y Abel Hernández? Y Abel Hernández. ahí va. Abel Hernández también, claro, sí. Abel Hernández también. Y más con la experiencia que tiene, ¿no? Es un jugador muy importante. Alberto, te veo muchas veces yendo a ver a Defensor Sporting, sobre todo ahí al Francini. ¿Qué ves en Defensor Sporting? Porque es un equipo también que ha estado en transformación, que desde el punto de vista económico tiene un montón de dificultades, que ha apostado a los juveniles, pero apostar a los juveniles también tiene su riesgo en cuanto a conseguir victorias o campeonatos. ¿Qué ves cuando te sentás en la tribuna? Y bueno, uno lo ve más como hincha, ¿no? Y a veces me duele cuando pierde, porque de pronto pierde con equipos que son menos que Defensor. Y bueno, el problema es que Defensor viene hace muchos años con problemas económicos, y recién ahora como que hay una nueva directiva que está haciendo las cosas aparentemente mejor y va a apostar más a los jugadores del club, ¿no? Hay un cambio ahí en Defensor, para lo que es la historia institucional de Defensor, radical en cuanto a que Defensor era un equipo que uno siempre escuchaba, ¿no? Capaz que no ofrece mucho de repente, pero siempre era un equipo que pagaba, cumplía, después las cosas han ido cambiando y hoy en día está en esta situación, pero en esa época tuya y durante mucho tiempo posterior también, era un poco ese el paradigma de Defensor. Bueno, en la época mía estaba difícil para cobrar. Estaba difícil. Sí, había atrasos importantes, de 3 o 4 meses, sí, porque no había los ingresos de la televisión como tiene, entonces era lo que podía conseguir el directivo que conseguía un préstamo en el banco, y ahí íbamos cobrando y llegábamos a fin de año con 2 o 3 meses atrás. Sí, era tal cual. ¿Y cómo se vive así? Uno dice, ¿Sabes que uno se acostumbra? Porque aparte uno dice, uno lo se traslada acostumbra, a un empleo habitual, digamos, ¿no? Y y había muchos muchachos que trabajaban afuera también. No, y no eran los sueldos que se cobraban el día de hoy, ¿no? Porque hoy no todos, ¿no? No todos, pero hay un porcentaje de jugadores que con el salario que cobran, si se atrasan 2 meses y aguantan. No pasa nada, No, porque antes, son salarios importantes, pero los salarios de antes sí. no Antes daba para me que bancaba te mi sobrara. familia. Claro. No, era la verdad. Y en realidad cuando me sale el pase, que el pase me salió para Colombia junto con Rudy, que Rudy Rodríguez. nos metieron los dos en un paquete, tuvimos que renunciar al porcentaje porque si no nos vendían, claro. ¿Te acordás qué hiciste con ese primer pase? ¿Para qué te daba? ¿Para comprarte una casita? ¿Para comprarte un auto? Mira, ¿qué hice? El primer año que estuve en Colombia me pude comprar una casa. Mirá. Y realmente no eran los sueldos de hoy de Colombia, ¿no? También. Porque hoy jugás un año en Colombia y realmente te compras una casa. Claro. Y antes era, no te comprabas la casa que te compras hoy, te compras una casa más humilde, ¿no? Pero tal cual. Tal cual. El cambiar de las dificultades. Sí, yo no me importaba el 20%, porque yo sabía que iba a cobrar al día, iba a juntar los pesitos, a fin de año venís, te compras algo, te volvés a ir, el otro año venís y te comprabas algo. Un año vine, me compré un taxi, otro año. Era así. Era así. De aquel Defensor del 76 que cambió la historia y que, bueno, es inolvidable por todo lo que significó. ¿Se contó todo o hay algo que no se haya contado? No, se contó todo. Sí, no. No sé si ustedes saben algo y yo te puedo decir si es verdad, pero yo creo que se contó todo. Un cuadro legendario, un cuadro sí, mítico, un cuadro de hombres. De hombres, sí, realmente hombre, había gente de... Lo que pasa es que ahí también hay una gran diferencia, ¿no? Porque el fútbol era otro y ahí había jugadores de mucho recorrido. Quizás no había, no había estrellas, la única categoría era la llegada de Cubilla,
Pero después era buenos jugadores, pero de mucha experiencia sobre el lomo. Y un gran entrenador. Bueno, ¿no? después la otra parte. Pero en aquella época era difícil debutar con 18, 19 años como debutan hoy. Era muy difícil. Vos veías los equipos, ya sabías los 11 que claro, vos veías los 11 que entraban de todos los equipos y eran siempre los mismos. El juvenil que estaba esperando no entraba nunca. Es verdad. Hasta que no tenía 22, 23 años. Bueno, tenía 2 cambios, pero en realidad era muy difícil. Yo debuté en Central, en un repechaje. En los famosos repechajes en los cuales Central se salvaba siempre. 18 años. ¿Y sabes cómo llegué a jugar esos repechajes? Porque me vieron en la Liga Palermo, en el torneo de verano, donde iban muchos jugadores de primera, con 15 años. ¿Dónde jugabas en la Liga Palermo? En el Huracán Palermo. Mirá. Sí. Y mis compañeros eran del 30, yo tenía 15. Claro. Y aparte me pegaban cada sí, claro. Sí que era rápido y tenía que zafar, pero... ¿Siempre fuiste nuevo, Alberto? 9, sí. Siempre. Por supuesto que a veces la historia debería reivindicar un quiebre a partir del profe de León, ¿no? Todo lo que hizo, lo que marcó. Yo creo que sí. ¿No? Los famosos pressing de olla lo hacíamos nosotros en la época aquella. O sea, yo... todo el partido a uno y a otro, Pero es lo que te decía hoy, Santelli va toda, ¿no? Sí. Pero es que era la táctica, era el sistema que practicamos toda la semana. Ese era así. Y lo hacíamos a la salida del área, a 3/4 y en la mitad de la cancha. Pero siempre presionando. ¿Cómo era él como líder? ¿Era un tipo accesible? Sí, muy bien. Sí, muy mental. Muy mental. Sí, muy mental. ¿Y muy qué rol jugó Cubilla ahí Y Cubilla, la parte de él, la experiencia de él, talento, te habilitaba con la cabeza, no más sabías. Tenías que ir, porque sabías que la pelota te llegaba. ¿Y a ustedes le molestaba en aquel tiempo porque era el cliché que estaba establecido a partir de esa marca pegajosa, molesta? Decía el antifútbol. ¿A ustedes le molestaba? Sí, o sea, no sé, no le dábamos mucha bola tampoco. Sabíamos que decía el antifútbol, pero nosotros íbamos al estadio y sacábamos resultados. Cuando nadie sacaba resultados en el estadio con Peñarol y con Nacional, esa es la realidad. Y fuiste en la tarde gloriosa de 25 de julio contra Rentistas, autor de uno de los goles del campeonato que llegó. Hicieron 2 goles casi uno atrás de otro. Sí, a los 7 y a los 11. Sí. Vos y Cubilla. Sí, exactamente. Alberto, dijiste que no te seduce mucho el fútbol uruguayo, ¿no? Pero si tenés que elegir un equipo por la forma de jugar, por su entrenador, ¿a quién elegís? ¿A quién elijo? Bueno, Liverpool ha sido el equipo estrella que ha mostrado todo, ¿no? Buen fútbol, resultado, los últimos años muchos campeonatos de los llamados cortos, pero y ha clasificado a Copa. Yo creo que el Liverpool es el que ha llamado más la atención de todos. Y tuviste la chance de estar además en los dos grandes en diferentes etapas. ¿Te gusta cómo juegan los grandes? No me gusta, no me gusta. Ninguno de los dos. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿La propuesta? ¿Por dónde pasa? Lo que pasa que yo he escuchado mucho decir que Nacional es el mejor plantel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un tema personal. Tiene muy buenos jugadores, pero hubo momentos que no sabían a quién ponerse. Si podés, el domingo, ¿no? ¿Y cómo? Tenés el mejor plantel del medio y no sabés quién va a jugar. Entonces yo discrepaba con eso. Y Peñarol, el año pasado Peñarol, sí, pero este año para mí le erraron con el arquero. Sí, estamos de acuerdo. Se fue a Guerra y perdió el campeonato ahí, Peñarol. Sí. Esa es la realidad. Para mí pierde el campeonato porque se le fue a Guerra, si no lo pierde. No lo pierde. Es una opinión personal, otros digamos. No, y por ahí el Peñarol está regresando, dando pasos hacia atrás para volver a buscarlo. Yo veo mucho fútbol colombiano y me vi todos los partidos de Aguerre con el Diego. Pero además ahora perdió el otro día. Sí, y se despidió Aguerre, ¿no? Pero los partidos que perdió el era para perderlos por goleadas y no está Aguerre. Se sacaba, perdía. Bueno, para la final el partido de ida atajó demasiado. Sí, es una cosa bárbara. Sí. Voy a hacer una primera pausa. Estamos con Alberto Santelli charlando de fútbol, nuestra charla de los viernes aquí en 100% Deporte. Ya venimos. Bueno, pasaste unas etapas de la selección complejas, ¿no? Eran otros tiempos.
Pero bueno, ¿qué te parece esta etapa y el camino al Mundial que se avecina? Bueno, yo quiero ser positivo. Entonces Muy bien, muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo único que quiero ver es un Uruguay parecido al el del partido con Argentina y Brasil. Después nomás no quiero ver más nada. Hace 27 partidos que no lo vemos así, porque está bárbaro, todos nos llenamos la boca con esos 2 partidos con Argentina y Brasil, pero después vinieron 27 partidos. Sí, por más. eso te digo, yo lo único que veo positivo es que podamos lograr algo parecido a eso, que fue lo mejor que yo he visto. Vos te ilusionás con eso. Sí, porque Si fue se lo ve, mejor cuando que yo he dice, si visto se en pudo, toda mi vida en de toda una, tu vida. de una selección. Sí, bueno, está. Porque fue brillante, Sobre todo lo argentino, ¿no? sí, fue brillante, y lo de Brasil también. Y aparte los rivales eran los dos más fuertes. Claro. No fue a Sí, Perú, no fue a Chile. Está bien, A pero ver, ¿fue mira. con el estilo Bielsa o con nuestro estilo que se ganó? Yo creo que hay de los dos. Hay De los dos. ¿Cuántos? Contra Brasil probamos. No los matamos a pelotazos. Pues. Contra Argentina yo creo que fue un planteamiento muy moderno, Sí. muy Sí, de sí, fútbol sí. de ahora. La verdad fue un partidazo brutal. Sí. Y lo ganamos con convicción Sí, y sí, manipulando a sí. los argentinos, Sí, que no hay nada por más supuesto. lindo. Y de visitante. Contra Brasil probamos el estilo Bielsa y no pudimos. No, Porque si no patea. andá a presionar a los brasileños. Sí, sí. Ellos resuelven todo bien. Fuimos a lo nuestro y encontramos el equipo. Por Exacto. eso te digo Que que tampoco está mal, digo, cambiar sobre la marcha. Pasa que después jugaba el partido que Sí, sí. Partidos seguidos donde no hacíamos un no gol. hacíamos gol a nadie. Y ahora, y más allá de esa loable intención que tenés de ser positivo, ¿te parece que una de las causas fundamentales es esto, que de lo cual tanto se habla, de ese deterioro de la relación entrenador-futbolista, que lo que estalló después de la Copa América del año pasado, por ejemplo? Y bueno, yo creo que algo debe haber, porque por algo se filtra todo lo que se filtró y hubo intenciones de contratar un nexo, por algo ¿Te debe pasó haber. a vos que estar en un equipo y que la relación con el entrenador no fuera buena y eso destruye el mejor rendimiento No. del equipo? No, nunca me pasó. Nunca me pasó. Pero con alguna vez un técnico no que hayas tenido- No, en realidad no me tocó esa experiencia. Sí, no me tocó, no. Y El tema, perdón, más allá de ese relacionamiento, y se lo pregunto a Alberto porque sabe del puesto, es la falta de 9 que tenemos también en la selección. Falta de gol. Falta de gol. Ujú. Darwin Núñez, por Después ejemplo. de haber tenido los monstruos que tuvimos, como Suárez Bueno, y sí, Cavani, claro, se fueron y no apareció nadie que dijera, bueno, este es el El de la sustituto. cuota, que es el de la cuota, la Claro. cuotita de goles. Exacto. Sí, no Y está. Darwin no Núñez, está. a vos Es que- un jugador bárbaro, Claro. pero a veces no le hacen el juego que tienen que Claro. hacerle. Y otras veces define mal. a la hora de la definición, por ejemplo, a mí Y me a pasa- veces define mal. Define mal a veces. a mí me parece que no ha evolucionado en ese sentido de ir mejorando la definición, porque obviamente Sí, se puede ir eso se mejorando. mejora, sí, claro. Sí, se mejora. Tiene todas las condiciones físicas, todo, tiene todo. ¿Hay algún jugador, Alberto, que esté jugando en el exterior que a vos te seduzca y que no haya sido convocado y que te llama la atención como tal futbolista o en el medio local que me digas, ¿cómo puede ser que con la falta de gol que tenemos, con la falta de generación que tenemos, X jugador no esté hoy en la selección? ¿Hay alguno? No sé. Merentiel no da la talla para la selección. Merentiel sí da la talla, pero no sé qué tipo de 9 es el que Claro. quiere Bielsa, ¿no? Porque viste Sí, que son, sí. hay 9 de características Diferente, diferentes. claro. Entonces no sabes si Merentiel es de la característica que quiere Bielsa, ¿no? Es un definidor. Tiene todo, tiene potencia, tiene velocidad, define bien. Pero ¿y por qué no lo traen? Sí, Lo sí. trajo unos días, ¿no? Unos días nomás que le Pero no no jugó, estaba ni- lo puso. No estaba ni Bielsa en el complejo, ¿no? No llegó a No. intercambiar. Intercambió con el dron. Sí, tal cual. Sí, tal cual. sí. Vieron a través de las cámaras nada más. por las cámaras. Ese tema también ahora se puede vincular estrictamente al 9 o también Uruguay empezó a flaquear en el tema de los extremos, punteros, la forma de abastecer al 9. Supongo que también debe haber un poco de todo, ¿no? En esa Y falta de gol. sí, yo creo Uruguay tiene muy buenos jugadores, esa es la verdad, tenemos buenos jugadores, tenemos que jugar mejor y tenemos que conseguir resultados. Ahora, el tema del 9 es muy relativo, depende de cómo juegues, cómo lo habilites, porque si no, el 9 necesita que lo habiliten permanentemente. No puede, y tampoco puede desgastarse corriendo a todo el mundo, porque cuando te llega la pelota, si no estás bien, no vas a
a poder definir de la mejor manera. Arrancamos esta discusión a la llegada de Bielsa si tenía lugar o no tenía lugar de Arrascaeta en la selección, ¿no? El esquema de Bielsa, ¿puede jugar de Arrascaeta? No puede jugar. Y terminamos muy próximo al Mundial con los brasileños haciendo debates en los programas en torno a si fuera brasileño nadie le quitaría la camiseta número 10, ¿no? Ya pasó hasta el Mundial de Qatar. Sí, también. Y los jornalistas preguntándole si se ve como candidato a ganar el premio de Best el año que viene. Jugador que para un 9... Ojalá, dámelo. Te hubieras aburrido ese gol, ¿no? Yo cuando iba, me contrataba en algún lado, decía, ¿quién es el 7, quién es el 10? Me acuerdo que yo estaba en el Junior Barranquilla y me contrata Santa Fe. Entonces, porque había hecho algunos goles ahí. Independiente Santa Fe me contrató y yo le dije al empresario que estaba ahí, le digo, está bárbaro, me llevan a mí, pero lleven el punterito, el negrito de borde y tiro de centro. Y lo llevaron. Claro, ¿quién me va a abastecer a mí para hacer goles? 35 goles. Claro. Pero si no llevaban ese, ¿qué 35? Hacías 14. La mitad del sueldo te llevabas todas las puteadas, aparte. Sí, claro. Extranjero, el 9. Chao. Claro, el 9 extranjero, si no la metía adentro, al tercer partido, boleta. Tal cual. ¿Y cuáles fueron el mejor 7 y el mejor 10 que tuviste? Eladio Vázquez, colombiano, un jugadorazo. Y también jugó ese año Hugo Paulino Sánchez, que es jugador de Boca. Era el puntero izquierdo. Sí. En Boca jugaba como 9, había aparecido jugaba como 9, sí, pero era bastante rápido. Y bueno. Para las nuevas generaciones, ¿qué tipo de 9 eras vos, Alberto? ¿Qué tipo de 9? ¿Eras el definidor? Sí, definidor. Si vos te tenés que... Sí, definidor. Sí, definidor. Sí. Yo jugaba normalmente al error del defensa, presionando, robando y si no, presionando para entregar marca a mis compañeros. Y ahí arrancaba el equipo de vuelta. Y trabajabas mucho el tema de la definición, porque hace un rato estábamos hablando de lo de Darwin Núñez, ¿no? Como que le faltaba en la definición. Hoy hablando con algunos, no digo veteranos, pero sí experimentados del fútbol, que trabajan además en algunos clubes, lo que les llama la atención es que termina el entrenamiento y los jugadores están esperando rápido para irse. Eso es otro tema. Y bueno, y ustedes no tenían mucha actividad por fuera que no fuera precisamente la pelota, ¿no? Porque no había celulares, no había redes sociales. A no ser que alguno trabajara, no tenías otra cosa. Por eso, pero se quedaban mucho, eran de quedarse. Yo me quedaba a definir, sí, pero te digo más, me quedaba poco, ¿sabes por qué? Porque me tenía mucha confianza. Entonces, si yo me hubiera quedado más tiempo, como había que haberse quedado, hubiera sido diferente. Mirá. Yo sé que me quedaba, ponerle, yo qué sé, me quedaba 10 minutos, 15 minutos, si me quedaba 30, después le pegabas mal y la metías en el ángulo. Bueno. Claro, ¿Y ahí con quién te apoyabas en esos trabajos? Con Freddy Clavijo, en defensor, me quedaba a definir con Freddy, claro. Y bueno, con los que se quedaran, ¿no? Que te tiraran centro, definir de derecha, del otro lado con izquierda, cabezazo. Hice muchos goles con el Polilla de los Santos, porque hacíamos la jugada, le tiraba el centro del segundo palo y el Polilla arriba, hacía tic, que te la ponía ahí abajo. Bajado. Pic, era así. Así era. Polilla fue un gran jugador en distintas ubicaciones. No se escucha el Polilla todas las mañanas. Pero además quedaba medio como que perdido en el paso del tiempo, pero fue un jugador enorme. Jugaba en cualquier puesto. De golero, de defensa, de central, de volante. Lo puso en de 9, de 10. Para Colombia, lo puso en Nacional de 9. Hizo una cantidad enorme de goles, lo que pasa es que quedó también, perdió porque ese año Morena hace 36 goles. Entonces, pero hizo una cantidad enorme de goles, jugando de número 9, que jugaba con el 14, además, jugaba con el 14, pero era un jugador de enorme capacidad. No, nosotros en defensa hicimos muchos goles con Polilla, porque y sin drama, centro, segundo palo, pic. Sencillito nomás. Nada de tocar para atrás, pasear la pelota para el otro lado, como hacen ahora, la pasean de un lado a otro, que eso me gusta. El fútbol de posesión, de lateralizar. A mí me gusta. El juego directo. Directo, para mí siempre fue muy efectivo, para mi forma de jugar, y me gustan los equipos que juegan directo. Porque el tener la pelota a veces no te asegura el protagonismo. Pero sobre todo cuando se tiene la pelota
sin ánimo o sin capacidad de profundizar. Claro, porque a veces siempre te decían, si tengo la pelota yo no la tiene rival. Está fenómeno, pero ¿qué lográs con la pelota, no? Sí, porque llega un momento que la tocan y después termina un pelotazo. Claro. Defensor era marca, ¿no? En la mitad de la cancha, el Tato, Pedrito. Y después la pelota José. Y claro, José, chiquitiqui, me decía, picá ya. Allá iba la pelota. Ya iba ahí seguro que la pelota iba ahí. Y eso era lo más directo. Y eso era directo. ¿Y a dónde estaba lo malo? ¿Les tocó mucho convencer al profe, a ustedes, de que ese era el sistema? No. Es que incluso lo que pasa es que De León ya había estado antes y ya había avanzado. Todo el mundo estaba convencido de eso. De que les iba a dar resultados. Y aparte, eso lo trabajamos toda la semana. Toda la semana el profe se sentaba abajo del arco y nosotros jugábamos y decía, donde estoy yo, no puede entrar la pelota. Sin arquero. Él sentaba así como estoy yo. Era así. Y nosotros apretábamos y no dejábamos, porque a veces querían tirarla de allá, de la cancha. No la dejábamos tirar. Y te digo más, nosotros cuando íbamos al estadio a jugar con Peñarol con Nacional, había alguien que controlaba cuánto demoraba Peñarol o Nacional pasar de la mitad de la cancha sin pelotazo. O sea, por jugada. 10, 15 minutos y no pasaban. Pasaban si se la tiraban larga, pero no pasaba. Y más allá del tema de rendimiento futbolístico y eso, teniendo en cuenta lo histórico de la consagración de aquella jornada, ¿qué te acordás del postpartido ante Rentistas? ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo lo festejaron aquel partido, aquella consagración? Sí. Bueno, fue todo... Fue un infierno eso. Se fue por un hotel en Punta Gorda, ¿no? Sí, pero fue ¿cómo se llama? La caravana por 18. Nosotros en el bus viejo, aquel que teníamos que íbamos al estadio. No eran los doble pisos que van ahora. Con los tipos afuera. No, iban en el bus sacando la cabeza por la ventana y salvando a la gente que estaba ahí. Sí, fue fabuloso. Tuvieron un par de los años de la famosa vuelta olímpica al revés. Sí. Eso fue de casualidad. Se la condimentó con razones políticas. Sí, claro. Eso se arrancó así. No dijimos, mirá que si salimos campeones vamos a dar la vuelta al revés. Eso no existió. Y tampoco somos de izquierda, vamos a dar vuelta. No tiene nada que ver. Nunca se habló de política en Defensor. El profe era zurdo, Luis era de derecha. Nunca se habló nada. Hubo un par de campeones del mundo del 50 que eran muy allegados, ¿no? Estaba, ¿cómo era? Julio Pérez. Julio Pérez, que iba mucho. Míguez iba también. Sí. Acercados por De León. Por De León, sí, acercados por De León. Y en ese sentido, ellos charlaban algo con ustedes. Sí, eran amigos del plantel. Sí. Eran amigos, Sí. Otra época en todo, ¿no? En todo. Hoy tenés varios juegos de camisetas, de tiempo te cambia, pone varios juegos de zapatos. Eso era desde lo artesanal y lo meritorio. Lo único que cambiabas en el entretiempo era la camiseta, después no te cambiaba más nada. Claro. Los zapatos pesaban 4 kilos. ¿Te quedaste con la camiseta de esa tarde o no? Me la sacaron en la Vuelta Olímpica. En la Vuelta Olímpica. Me la sacaron, sí. Sí, nunca más la recuperé. Después vi una que vendían por Mercado Libre ahí, que parecía que fuera, sí. Miré y cuando quise acordar la habían vendido. Mirá. Sí. Porque te hubiera gustado tener. Y sí, porque realmente era la camiseta. No sé si era la que usaba o la de repuesto, pero era la original. Sí. Y el paso, llegaste a Peñarol muy joven. Sí. De central. ¿Qué te dejó? ¿Fuiste campeón uruguayo con Peñarol? Yo debuté prácticamente en la primera de Peñarol con 20 años sin haber jugado en primera. Los repechajes son centrales. Sí, pero eran 3 partidos. Sí, te entiendo. Jugaba 2 partidos y no jugaba nunca más, porque yo estaba en la escuela naval haciendo la carrera. Sí. Entonces al otro año lo mismo, central, problema de repechaje, otra vez me vienen a buscar, hacía un contrato por 2 partidos, iba, jugaba, se salvaba o descendía, y después no volvió más, iba a la liga universitaria. Y de ahí fui al primer Peñarol. ¿Y quién te lleva a Peñarol? Y a Peñarol fue a buscarme el Tito. Tito Goncalves. Sí, Tito Goncalves. Porque él donde te vio jugar. Y tenían los datos de la liga universitaria.
Porque esos 4 años que yo estuve en la escuela naval, fui goleador de la Liga de todo. Ah, mira. Entonces se ve que se corrió el rumor y bueno. El scouting de aquella época. Era así, era así. Claro, y uno no se da cuenta en ese momento, pero después que pasan los años, pero yo debuté en la primera de Peñarol con Morena, 36 goles, con 20 años. Claro. Y ese equipo de Peñarol lo orientaba Bañulo. Estuvo Bañulo. Sí, Bañulo. ¿Te tocó también un lapso del Chema Rodríguez a vos o no? Sí, Chema, me tocó un lapso del Chema, sí. Y después sí. Bañulo. ¿Y qué era ese? ¿Cómo jugaba ese equipo de Peñarol? ¿Se descansaban los goles de Morena? No, tenía buenos jugadores. Estaba Julio Jiménez, estaba Lorenzo, estaba Quevedo. Quevedo en la punta derecha. Te desparramaba. Sí. Voy a hacer una pausa, la de las 9:30, y regresamos para seguir charlando con Alberto Santelli. Nos contó una anécdota en la pausa. Yo siempre digo que las pausas están las mejores cosas. Yo te voy a pedir que la cuentes. Aparte, se puede, a mí se puede contar. Hay cosas en este caso se puede contar perfectamente el recuerdo de Alberto. 15 años, ¿no? Sí. Jugabas en la quinta de Peñarol. Sí, era suplente. En la quinta de Peñarol suplente. Y a veces jugaba. Mañana hacemos fútbol contra la primera de Peñarol. Sí, mañana hacemos fútbol contra la primera. ¿Quién era la primera de Peñarol? Mazurkiewicz, Figueroa, Varela, Goncal, todos los fenómenos. Y nosotros, loco, en la vida hemos jugado contra la primera. Bueno. Estabas en el liceo, ¿no? Estaba en el liceo. Entonces, bueno, fui a jugar, perdimos 7-1. Era lógico resultado, claro. No íbamos a ganar 7-1, perdimos 7-1. Y tuve la suerte de hacerle el gol a Mazurkiewicz en esa práctica, y fui al liceo al otro día a contar a mis amigos, compañeros, nadie me creía nada. No, mirá que le hice el gol a Mazurkiewicz, que no sé cuánto. Pasó, después conseguí el recorte del diario que decía que habíamos perdido 7-1 y que yo había hecho el gol. Pero disculpa la interrupción, también, sobre todo para las nuevas generaciones, que claro, ya no existe más, pero en aquellos tiempos, y durante mucho tiempo, los diarios informaban de los grandes, fundamentalmente, pero también de los otros clubes, de las prácticas, cuando se hacía la práctica de fútbol, las formaciones que tenían tanto titulares como suplentes, en este caso el primer Peñarol y la quinta de Peñarol, pero era información constante. Y completa, aparte. Completa, Y integraciones, los cambios goles, y todo, seguro. Cambios, goles a los tantos minutos, No, y los periodistas iban a verlo. Sí, claro. Y ahí sacaban la información, no era que pasaban, eran ellos, ¿no? Claro, sí. Los periodistas antes iban a los vestuarios a hacer las notas. Claro. O sea, bueno, a mi tío lo conocieron, a San Martín, el Córdoba. Sí, claro. Que hacía. Yo iba con él cuando le hacía las notas a los jugadores, que se hacía dentro del vestuario antes de empezar el partido. No era afuera. No, o sea, él se sentaba en el banco mientras los jugadores se vestían, y yo me quedaba parado al lado de él. Los otros tres haciendo vestuario, nos sentábamos a mirar los partidos de tercera con los jugadores que después iban a era así, era lo más normal. Bueno, te interrumpí, disculpa. Entonces, el recorte, y ahí decía Santelli el gol de Peñarol de quinta. Entonces, llega el fin de semana, y entonces jugaba Peñarol con River, como tú dijiste, y a Mazurkiewicz le cortan el invicto del 7 minutos. Entonces decía, bueno, Mazurkiewicz perdió el invicto, Ramón Silva, con Ramón, mirá, Ramón, gran compañero, amigo. Perdió el invicto, el coso. Entonces yo dije, no perdió el invicto. El invicto lo perdió el martes cuando yo le hice el gol en el 7-1. Lo secaste vos. Y pará, ¿y en la práctica cómo te fue? ¿De qué? En la práctica, hiciste el gol y qué más. No, ni la toqué. Hice el gol porque me quedó ahí yo era rápido. Podía ser que iba, pero ahí era rápido. Pero bueno, tenés el gol a Mazurkiewicz. El gol a Mazurkiewicz, sí. Y no es relato, es dato porque está comprobado en los periódicos, ¿no? Sí. ¿Amigos que te dejó el fútbol? Y muchos de Defensor. Nos reunimos permanentemente una vez por mes con Kiko, con Rudy, con una barra bárbara. Y también tengo compañeros de Peñarol también de toda la vida, muy amigo de Lorenzo Unanue, de Ramón Silva, que jugó conmigo en Colombia. En el exterior, ¿no? Sí. La otra vez escuché a Lorenzo, Lorenzo habló acá. Con Sergio Borges. Exactamente. Claro, yo te escuchaba a vos, me parece, hablando con... ¿Usted qué opina? Exactamente, y yo quería haber intervenido ahí para mandarle saludos y no pude, porque lo agarré medio tarde, pero porque nunca más lo vi. Claro, mirá vos. Es que fuimos compañeros. Por el 81 más o menos, claro, y allá quedó. Sí. Yo jugué con él en el 74, después fuimos compañeros de selección, me acuerdo, para la eliminatoria, y después nunca me lo vi, por eso me hubiera gustado hablar con él. Gran persona. ¿Qué 9 era Morena? Un fenómeno.
tan fenómeno que cuando lo erraba él, lo hacía yo. Me quedaba ahí, yo sabía que me iba a quedar. Yo estaba seguro que me quedaba ahí. Sí. Y era tal cual, era así. Y vos sabés que yo nunca llevé el tema de los goles, la cuenta de los goles. Pero el otro día viste que apareció la aplicación esa, la 1891. Peñarol, sí. Entonces entro ahí, que había 2000 jugadores, voy a mi página, había hecho 26 goles. Yo ni sabía. Yo decía, bueno, habré hecho 10 goles, 11 goles. Entonces empecé a mirar, gol acá, gol a Danubio. Estos goles yo no me acuerdo. ¿No te acordabas? No me acuerdo. No me acordaba. ¿Y Incluso partidos que Fernando no jugó, no sé, porque si estaba lesionado. Fernando no se lesionaba nunca. Pero no sé si porque estaría gripado o no sé. Esos partidos que no jugaba Fernando, yo hacía los goles y ahí figuraban y yo ni sabía de esos partidos. Increíble. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Mario? Sí, no, bueno. De goles de repente, ¿no? De goles. ¿Qué goles tenés en la cabeza? Porque viste que el jugador pierde a veces la Bueno, goles que goles que te quedan grabados. No, la duda que el del 76 ni hablar. Ese, por todo lo que pasó. Pero un gol que me gustó mucho fue uno que le hice a Peñarol en el Centenario, no sé si se acuerdan, en la liguilla del 76, se lo hice del círculo central a Fossati. ¿Te acordás? Por arriba en el arco de la Colombe. 4-1. El 4-1, que fue cuando falleció mi papá. Te iba a decir eso, una noche tan especial. Bueno, sí. Bueno, ese gol es increíble, del punto del centro, fue increíble. Sí, increíble. Sí. Que además Defensor tuvo una superioridad abrumadora. Total. Sí, fue total, fue abrumadora. Y que representó, vale decirlo también, la primera clasificación de Defensor en la Libertadores, porque era campeón uruguayo, pero el título de campeón uruguayo en aquel entonces no daba. Tenía que certificarlo en la liguilla y Defensor, esa es una final. Los dos estaban clasifican en la liguilla para la Libertadores, pero esa era la final. Primero y segundo era la final. Era la final que era primero. Exactamente. Bueno. Y ustedes le habían ganado. En la serie normal le habíamos ganado 3-1. 3-1 también, ¿no? Sí, 3-1. De volea, me parece, si no 3-1 en el Amsterdam fue. 3-1. Sí. Un desborde del Pichu y centro atrás. Así que en dos partidos, como se hace ahora, el global era de 7-2. Sí, ese era el global. 3-1 y 4-1. Pero mirá lo insólito de esto. Sí. Yo en esa liguilla, en los 5 partidos hice 10 goles. ¿Y quién fue el goleador de la liguilla? Yo dije, tengo que ser yo. Fernando 12. 12 goles. Es posible. La famosa liguilla en la cual le había dicho Peñarol. Que le había apostado a Damián y los $1000 y así salía goleador. Fernando. No, sí, que hacía 12 goles, le dijo. Hizo 12 goles. También dijo que sí, porque claro, en 5 y yo partidos, hice 10, dije, yo me afilé, dije, los 10 míos son, escuchame, 5 partidos, 10 goles. Sí, claro. Y porque además era entre los mejores equipos del año. Claro. O sea, que lo que aumentaba. Y aparte le habíamos ganado los 2 partidos, el de la serie y en la final. Sí. Lo que pasa es que increíble. Hizo 4 goles a Huracán, 4 a Wander, 2 a Danubio y 2 a Defensor. Nacional. Sí, yo le hice 4 a Danubio, 3 a Huacán y no llegué. No llegaba igual, decía, esta se me va a dar. Estábamos hablando de cualquiera de los dos, unos monstruos. En 5 partidos. No, pero claro. Te das cuenta que hoy decía, hizo tantos goles, te dicen, y ves con aquellas cuentas del pasado, decís, no, pero yo sabes que todo el tema de la tecnología, que podés entrar a ver que los goles acá, yo nunca le di bola. Entonces empecé a buscar así y llegué a la conclusión que en realidad de 10 años que yo estuve en el fútbol, porque estuve 10 años nomás, uno no jugué. Y lo junto todo porque tuve 6 meses con fractura de tibia, después 3 meses con rotura de ligamento, todo, de menisco y todo. Entonces jugué 9 temporadas, acá y en Colombia. 180 goles. Y era el promedio. Sí, sin duda. Y el gol, ya para ir cerrando, el gol inicial ante Rentista, el 1-0 ante Rentista, ¿qué te acordás de la jugada en sí? Porque también viste que lamentablemente... la jugada que me acuerdo, ¿te acordás que estaba lloviendo y estaba horrible, estaba feísimo, la cancha barrosa? Me acuerdo que, no me acuerdo si fue el Cubilla que metió la pelota o José. Me metieron la pelota y yo piqué y la pelota se quedó en el barro. Mirá. Y fue precioso porque me quedó... Justo. No estaba moviendo, estaba ahí paradita.
¿Y qué recordás de la salida a la cancha y de ese Francini? Además estaba repleto, todo, pero ya varios fines de semana que venía lleno porque era... Sí. Los últimos 3 fines de semana Defensor jugó con estadio lleno de visitante y de local. Sí. Fue así. Con Wander, con Fénix y con Rentistas. Con Fénix entre semana en el Capurro, creo que es la mayor venta de entradas en el Capurro de la historia, cuando se jugaba el descenso Fénix, y fue un partido durísimo para Defensor. Íbamos perdiendo. 3-2, termina ganando. Terminó 3-2 faltando se jugaba el descenso ahí, Fénix, tratar de evitarlo y al final termina perdiendo. Ahí pierde la categoría ese año, pero era sí sin duda un equipo. Y el partido anterior ante Fénix, que fue con Wander, yo venía de la fractura y había jugado, pero no había podido hacer un gol, ¿viste? Estaba como loco, estaba desesperado, ¿viste? Como, digo, ¿cuándo? Penal para Defensor. Y los penales los tiraba el negro, güey. Entonces el negro agarró la pelota y puso, y le digo, negro, ¿me lo dejás? Le dije yo, de atrevido, ¿sí? ¿Te le den fe? Sí, patealo. Mira un mal que lo hizo. Sí, ¿no? Y ahí agarré, era el primer gol, necesitaba eso. Claro. Qué linda charla, ¿eh? Sí. La verdad que te queremos agradecer, Alberto, que nos hayas acompañado, un gustazo. Y bueno, desearte feliz fiesta, buen cierre de año y tenerte cerca del fútbol. Y la próxima que el Bambino llame a Lorenzo te va a contactar. Le vamos a tratar de contactar. Vamos a hablar y lo ponemos en contacto. Bueno, cómo no, sí, con mucho gusto. Claro. Con mucho gusto. Bueno, agradecerle por la invitación. Estamos un poco olvidados por los años, pero igual. Bien, los goles siguen estando ahí, ¿viste? Ahora están ahí en la computadora, están ahí los goles. Más en el disco duro de Eduardo, que funciona mejor que el nuestro. Gracias, Alberto. Una época muy linda, sin duda. Sin duda. Alberto Santelli estuvo con nosotros en la charla de los viernes.